Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 29. Leeré el primera estrofa. A través de negras nubes, muy oscuras de temor, alumbrando toda sombra con un claro resplandor, irradiando alegría con poder y con verdad, viene la ciencia cristiana, pena y males a sanar. Himno 29. Leeré de las Escrituras. Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido?
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oremos ahora por la congregación, primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo también leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracias para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 44. Leeré el primer verso. De sombras libres, ven, disfruta aquí de paz, pues la tormenta se aquietó y el llanto ya cesó. Himno número 44. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts.
Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. En esta reunión hay un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el nivel inferior de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 todos los sábados a las 9 de la mañana. Hoy domingo leeré también los artículos de fe de la ciencia cristiana. Primero, como quienes se adhieren a la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente hacia la vida eterna. Segundo, reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, el Cristo único, el Espíritu Santo o Consolador divino, y al hombre a imagen y semejanza de Dios. Tercero, reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal, pero la creencia en el pecado es castigada mientras dura la creencia. Cuarto, reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino, y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como fue demostrado por el profeta Galileo al sanar a los enfermos y vencer el pecado y la muerte. Quinto, reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. Sexto, y solemnemente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás los que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. Durante el ofertorio en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com.
El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un pan, un cuerpo. Un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad, un cuerpo somos en el Señor. Siervo y Señor, hombre y mujer, uno en Dios serán un pan, un cuerpo, un solo Señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Dones sin par, obras sin fin, mas uno en el Señor. Un pan, un cuerpo, un solo Señor. Una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Granos de trigo se cosecharán para formar un pan, Un cuerpo, un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón.
Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 18 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es sacramento. El texto áureo de Corintios. Todos seremos transformados. La lectura alternada es de 1 Corintios y 2 Corintios. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sección 1. La Biblia. Romanos. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como se anunció en la nota explicativa, ahora leeré pasajes correlativos del libro del texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Si todos los que alguna vez compartieron el sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado el mundo. Sección 2. Lucas. Cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si todos los que buscan conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran a los enfermos, echaran fuera los males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, el pensamiento receptivo, traerían el reino de los 1000 años. Cuando el Cristo cambia una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia se disuelve en comprensión espiritual y el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. El error mortal desaparecerá en una quimicalización moral. Esta fermentación mental ha comenzado y continuará hasta que todos los errores de creencia cedan a la comprensión. La creencia es mudable, pero la comprensión espiritual es inmutable. Sección 3, Gálatas. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 2 Corintios. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Efesios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falta de individualidad. Los mortales tienen que cambiar sus ideales a fin de mejorar sus modelos. Aun cuando afirmes que los sentidos materiales son indispensables para la existencia o entidad del hombre, tienes que cambiar el concepto humano de la vida y a la larga tienes que conocerte espiritual y científicamente. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que debemos ocuparnos en nuestra salvación de la manera que Jesús enseñó. Primero, en la lista de los deberes cristianos, Él enseñó a sus seguidores el poder sanador de la verdad y el amor. Él no atribuyó ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que lo siguen con sus propias obras, obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiendo su demostración en la medida en que la comprendamos. Bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con Él en una plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. La ciencia cristiana trae al cuerpo
la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base, sobre la cual pueda ceder a la armonía de la mente divina. Toma posesión de tu cuerpo y gobierna sus sensaciones y acciones. Levántate en la fortaleza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los limpios de corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Sección 4. Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes 1, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento es confinado al uso de pan y de vino.
Los discípulos habían comido, sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Esto hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero en su significado espiritual fue natural y bello. Jesús oró, se retiró de los sentidos materiales para refrescar su corazón con vistas más luminosas, con vistas espirituales. La Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisan, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento luctuoso, una cena triste tomada al declinar el día en el crepúsculo de una gloriosa carrera. Mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor, y esta cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus seguidores, tristes y silenciosos, previendo la hora de la traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos seguidores de la verdad. Su pan efectivamente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error. Su maestro la había explicado toda antes, y ahora este pan los alimentaba y sostenía. Habían llevado este pan de casa en casa, partiéndolo, explicándolo a los demás, y ahora los confortaba a ellos mismos. Por esta verdad del ser espiritual, su maestro estaba a punto de sufrir violencia y apurar hasta el fondo de su copa de pesar. Debía dejarlos con la gran gloria de una victoria eterna, cubriéndolo con su sombra. Dio gracias y dijo: bebed de ella todos. Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran maestro dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, a saber, no sea la carne, sino el espíritu, lo que esté representado en mí. Esta es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por el Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error, resucita a los muertos de sus delitos y pecados, y predica el evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. Cristianos, ¿estáis bebiendo su copa? ¿Habéis compartido la sangre del nuevo pacto? Las persecuciones que acompañan una comprensión nueva y más elevada de Dios. Si no es así, ¿podéis decir que habéis conmemorado a Jesús en su copa? Todos los que coman pan y beben vino en memoria de Jesús, ¿están realmente dispuestos a beber su copa, tomar su cruz y dejar todo por el principio Cristo? ¿Por qué atribuir entonces esta inspiración a un rito muerto, en vez de mostrar, echando fuera el error y haciendo el cuerpo santo, agradable a Dios, que la verdad ha venido al entendimiento? Si el Cristo, la verdad, ha venido a nosotros en la demostración, no se requiere ninguna otra conmemoración, pues la demostración es Emmanuel, o Dios con nosotros. Y si un amigo está con nosotros, ¿por qué necesitamos conmemoraciones de ese amigo? La resurrección del gran demostrador del poder de Dios fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia, y proporcionó plena evidencia de la ciencia divina, evidencia tan importante para los mortales. La Biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que hace el Espíritu. Sabemos que todo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, pero esta última llamada de la sabiduría no puede venir hasta que los mortales ya hayan cedido a cada llamada menor en el crecimiento del carácter cristiano. Sección 5. 2 Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Juan. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. 1 Corintios. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismo y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se le vería de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más de lo que ellos podían percibir. Como recompensa por su fidelidad, él iba a desaparecer para el sentido material, en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. ¡Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos, en las radiantes horas matutinas, en la gozosa reunión sobre la ribera del mar de Galilea! Su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento, los corazones disciplinados y el orgullo reprendido. Convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz de su Maestro, cambiaron sus métodos, se apartaron de las cosas materiales y echaron su red a la derecha. Al discernir de una nueva manera a Cristo, la verdad, en la ribera del tiempo, fueron capacitados para elevarse un tanto desde la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia, hacia la renovación de la vida como espíritu. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino. El amor. Celebran la victoria de su Señor sobre la muerte, su probación en la carne después de la muerte, la ejemplificación de la aprobación humana y su ascensión espiritual y final sobre la materia o la carne, cuando se elevó fuera de la vista material. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra iglesia
Está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, a medida que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan que desciende del cielo es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor, el trago que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Este ha de ser el punto culminante antes de que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sus capacidades sean reveladas. Es sumamente importante en vista del inmenso trabajo a ser realizado antes de que este reconocimiento de la ciencia divina pueda venir. Volver nuestros pensamientos hacia el principio divino para que la creencia finita pueda estar preparada para renunciar a su error. Como nuestro Maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. A medida que el pensamiento humano cambie de una etapa a otra, de dolor consciente y de consciente ausencia de dolor, pesar y alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma, no por el sentido material. A continuación, invitamos a la congregación a inclinarse y rezar de luego el Padre Nuestro. A continuación, cantaremos el himno número 1, la doxología. Enaltecido seas tú, oh Dios de amor y de bondad. Henchido de tu gloria está el ancho y puro cielo azul. Despliegue, pues, Señor, también tu gloria en suelo terrenal. Que sepa hoy y aquí el mortal tu santo imperio obedecer. Himno 1, la doxología.
A continuación, leeré la declaración científica del ser y seguido la escritura correlativa de Primera de Juan. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén.